Una noticia realmente que llega desde Asunción porque ayer hubo fuertes manifestaciones allí con represión, un muerto, más de 20 heridos y una crítica o un pedido bien concreto que es la renuncia del presidente Abdo Benítez. Y también recordemos que venimos de un día donde ya renunció también el ministro de Salud en plena emergencia Julio sanitaria. Mazzoleni. Renunció, es el 20º ministro de Salud de América Latina que renuncia por la pandemia. Que en vez de calmar la situación pareciera que agitó más todavía la reacción popular. Reacción contra la gestión de la salud. No tanto por, uno ve los casos en Paraguay de contagiados, de muertos y son pocos con respecto a los países vecinos. Lo que pasa es que hay un problema bastante serio aparentemente con el suministro de medicamentos. Prácticamente se están quedando sin medicamentos los centros sanitarios. De hecho, se aplicaron solamente 4.000 vacunas. Sí, no tienen vacunas en Paraguay. Y esto recordemos que esto se había iniciado en la semana con manifestaciones de personal médico por esta situación, pero también por personal docente que se resistían en estas condiciones a retomar las clases. Que es curioso lo que pasó en Paraguay porque el gobierno de Abdo había manejado bien la pandemia al principio. De hecho, ¿ustedes se acuerdan que al principio se mostraba a Paraguay como un modelo de América Latina? Y del mundo, era uno de los dos modelos en el mundo que se mostraba lo de Paraguay. De cómo había gestionado la pandemia. Ahora, la pandemia seguramente mal gestionada. Ahora el conflicto también lo gestionó pésimamente. Un conflicto de 10.000 personas y terminó con la represión, con un muerto, una cantidad 18 heridos, y también eso deriva en una fuerte, digamos, crisis política, ¿no? Porque estamos viendo también para concretar la renuncia del ministro, hubo una presión también por parte de la Cámara de Senadores. 2/3 del Senado apoyó la renuncia o el pedido de renuncia del ministro de Salud y gracias a eso es que también se calentaron un poco las calles. Hay que ver cómo juega eso, ya insisto, esas tensiones dentro del Partido Colorado, con Horacio Cartes a la cabeza y la presidencia Abdo Benítez. Y como suele ocurrir en estos casos, hay un emergente, pero detrás de esto aparece una crisis que estaba latente del gobierno. Un último dato antes de pasar a la entrevista para profundizar en todas estas cuestiones es que esto remite al famoso marzo paraguayo del 99, cuando en medio también de una manifestación popular, digamos, antes de una manifestación popular, muere el vicepresidente Argaña, asesinado. Esto genera una reacción popular muy fuerte que termina con la caída del gobierno. Pero para profundizar en lo que está pasando en Paraguay, para que nos cuente las últimas noticias y analizar un poco el tema, vamos a hablar ahora con Diego Marini, que es periodista de Radio ABC Cardinal. Diego, nos escuchás desde Buenos Aires. José Natanson te saluda, ¿cómo te va? Hola José, hola Raúl, Ayelén, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, escuchando un poco lo que ya estaban comentando aquí de Asunción, la verdad que es por ahí el camino de lo que está pasando. Ayer fue realmente una manifestación autoconvocada, eso fue muy importante, digamos, en términos de que no hubo un liderazgo político detrás del llamado de la gente, entre 10.000, 7.000 personas, según cómo se mire, y bueno, hubo algunos incidentes, pero fueron los menores. Creo que por sobre todo fue la voz de la gente que se termina escuchando, termina motivando ya reacciones desde el gobierno, a tal punto que esta mañana anunciaba el ministro de Comunicación, Brunetti, anunciaba que el presidente convocó a todo su gabinete, les pidió los cargos y habrían anuncios importantes sobre ciertos nombres, sobre todo que molestan a un sector del partido de gobierno, que es el Partido Colorado, es el sector manejado por Honor Colorado, el movimiento de Horacio Cartes. Así que habría ya una respuesta de parte del gobierno en cuanto a cargos o a cambios como para salvarse de una posibilidad de juicio político que también fue anunciada ayer por una diputada del Partido Liberal, que es uno de los principales o el principal partido de oposición, el tradicional partido contrario al Colorado aquí en Paraguay. Diego, Ayelén Oliva te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre el accionar de la policía. ¿Cómo fue eso? Digo, hablamos de represión, hubo también una situación con que sacaron unos pañuelos blancos. ¿Cómo fue la situación con la policía? Esto ocurrió, la gente que conoce Asunción, bueno, los miles de paraguayos que hay allá saben bien, estamos hablando de la calle Palma, donde está un conocido bar que se llama el Lido Bar, que es el centro realmente de Asunción, frente al Panteón de los Héroes. La policía se vio rebasada por los manifestantes, pero absolutamente rebasada, y en medio de eso, en medio de agresiones, en medio de violencia,
la propia policía saca como una bandera blanca pidiendo cortar con lo que se estaba viviendo. Y para nosotros fue algo nunca visto, ¿verdad? En primer lugar, una policía que por lo general en este tipo de situaciones suele reprimir, se ve superada y recurre a esto, ¿verdad? La verdad que era una imagen que no habíamos visto, si habíamos visto muchas veces manifestantes sentados en el suelo o manifestantes poniendo el pecho o acercándose a la policía a hablar, pero policía con una bandera blanca, señal de rendición, la verdad que fue inaudito, así que la verdad es algo que nos sorprendió muchísimo ayer, según el ministro del Interior, que es Arnaldo Piuccio, que no es colorado, es uno de los nombres que molesta a Honor Colorado. Según él había infiltrado gente pagada para ir a incidentar en esta manifestación. Pero pasó todo tan rápido, 19 heridos, creo que ya hasta ahora, una persona fallecida. Si bien es cierto, no fallece en el marco de las protestas, como ya pasó alguna vez en Paraguay, fallece en medio de una situación de inseguridad, podríamos decir, también le suma sangre y muerte a una acción que no tendría que haber pasado por ahí, ¿verdad? Diego, hacíamos referencia a que había habido manifestaciones en los días anteriores de personal médico, de docentes. Además de esto que nos estás marcando, ¿cómo podrías caracterizar la movilización en cuanto a sus integrantes? Porque se habla de autoconvocados, pero ¿manifestaban algún tipo de identidad política? ¿Eran mayoritariamente jóvenes? ¿Cómo la viste en ese sentido? Bueno, el antecedente inmediato es una situación de hastío, porque acá nos encerraron a todos, por eso fue el éxito paraguayo. Se construyó en base al sacrificio de la gente, al sacrificio económico de los comerciantes, familiares, porque no nos vemos ni con los amigos ni con la familia, no nos vimos durante un buen tiempo. El plan del gobierno era ese, encerrarnos, endeudarse y prepararnos para la pandemia. Pasó lo que nos encerraron, se endeudaron, pero no se prepararon convenientemente. Entonces empezó la carencia en los hospitales. Gente que vendió la casa o hipotecó la casa para comprar medicamentos de salud pública, en salud pública. A la par se descubren venta de medicamentos de salud pública a los pacientes que están esperando. Eso es lo que termina motivando esta semana la explosión. Entonces la convocatoria realmente cuesta decir que venga de un sector, porque incluso hay gente del Partido Colorado que estuvo apoyando, al menos en redes, presente ningún político en la marcha. Esto también es bastante curioso en Paraguay, ni un solo político fue realmente, por eso decía al comienzo, que podríamos decir un fenómeno de autoconvocados. Diego, se necesitaban 2/3 para forzar el desplazamiento del ministro de Salud y se necesitan 2/3 del Senado también para eventualmente iniciarle un juicio político al presidente, algo que no sería algo novedoso en la historia reciente de Paraguay porque ya hubo casos de presidentes desplazados. ¿Cuál es tu opinión sobre las posibles consecuencias políticas de esta situación? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esto? El pedido que hace el Partido Liberal no alcanza. Para hacer juicio político tiene que arrancar en diputado con 53 votos. Eso no tiene la oposición. Sí tiene el Movimiento Honor Colorado, que es gobierno, que es del Partido Colorado, aunque digamos es la contrafuerza dentro de lo que es el oficialismo. Hoy, para que arranque ese juicio, los 53 votos no están. Y estos gestos que hace Mario Abdo de convocar a sus ministros, probablemente sustituir a los nombres que más molestan al grupo de Horacio Cartes, sea para tratar de frenar, porque sin el Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes no va a correr el juicio político. No tienen los 53 votos en Cámara de Diputados para iniciar el proceso. Esa es la realidad hoy. Quería preguntarte sobre el rol que ocupa hoy el expresidente Horacio Cartes en la política paraguaya. ¿Está presente? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega en esta tensión interna dentro del Partido Colorado? Mira, tan importante es que creo que hasta se le atribuyen cosas que es difícil probar que él esté detrás de eso, pero es como el gran nombre del poder hoy en Paraguay, económico sin dudas, también político. Y como decía, creo que hoy la decisión de convocar de Mario Abdo a su gabinete, pedirles a todos el cargo que de hecho él tiene en la lapicera, marca un poco un guiño al movimiento del expresidente Horacio Cartes, que ya lo salvó, por decirlo de alguna manera,
hace un par de años, cuando acabó una crisis muy grande por un tema de Itaipú con el Brasil, donde se pedía ya prematuramente o tempranamente, en términos de inicio del gobierno, la salida de Mario Abdo vía juicio político, y en ese momento fue el movimiento Honor Colorado el que lo salvó a Mario Abdo. Veremos si en esta situación pasa lo mismo, pero por una mayoría, en términos más allá de la leyenda, lo que puede ser o no verdad, en términos prácticos, la decisión del movimiento Honor Colorado en diputados y en el Senado puede marcar la agenda sin ningún inconveniente. Diego, te agradecemos mucho la conversación con la televisión pública. Te despedimos con una frase que no me acordaba de quién era, pero me enteré googleando que era de Roa Bastos, esa idea de que Paraguay es una isla rodeada de tierra, ¿no? Bueno, evidentemente tardó en llegar la pandemia, pero la pandemia llegó y está teniendo consecuencias. Gracias, Diego, por esta conversación y te volvemos a consultar pronto. Abrazo a usted, a los compatriotas en Argentina y hasta cualquier momento, cuando quieran.